¿Qué tal? A ver, cuando decimos leer el mundo, no nos referimos a memorizar capitales o ríos, para nada. Es más como tener una caja de herramientas para entender las historias que se esconden en todos lados, en el paisaje. Y justo hoy vamos a abrir esa caja y ver qué tiene adentro. Esa es la pregunta del millón, ¿no? Para contestarla, vamos a ir desarmando las habilidades clave que usan los geógrafos. Y no es solo para saber dónde están las cosas, sino para entender por qué están ahí. Créanme, esto va a cambiar cómo ven un mapa para siempre. Bueno, vamos a entrarle de lleno. La primera herramienta, la más básica de todas, es la idea del espacio. Para un geógrafo, el mundo no es solo una esfera flotando, es un lienzo vivo, un sistema dinámico. A eso le llamamos espacio geográfico. Entonces, ¿qué es exactamente? Pues piensen en la superficie del planeta, pero vista como un sistema donde todo interactúa. No se trata solo de la tierra o el agua, se trata de cómo las montañas afectan el clima, cómo el clima afecta a los bosques, y cómo los bosques afectan dónde construimos nuestras ciudades. Es una red de conexiones, todo está ligado. Y para poder analizar este espacio tan complejo, lo que hacen los geógrafos es como dividirlo en capas. Primero ven lo físico, o sea, las montañas, los ríos. Luego la capa biológica, plantas, animales, ecosistemas. Y encima de todo eso, la capa social, que es donde entramos nosotros, con las ciudades, el comercio, la cultura. Todo junto, pero analizado por partes. Muy bien. Ya que entendemos qué es el espacio, necesitamos una forma de representarlo, de navegarlo. Y aquí es donde entra la siguiente herramienta, la cartografía. Básicamente, los mapas, los instrumentos de toda la vida que nos dejan poner ese espacio en un papel para poder estudiarlo. Si lo pensamos bien, la cartografía, en su nivel más básico, responde a una pregunta súper simple pero importantísima. ¿Dónde está algo? Poder señalar un punto exacto en el mapa es el primer paso. Sin esto, todo lo demás se queda en el aire, son solo ideas. Pero, ¿qué pasa si queremos ir más allá? Aquí es donde la cosa se pone buena. Vamos a pasar a la herramienta moderna que la verdad ha revolucionado la geografía, los sistemas de información geográfica, o SIG. Piénselo como el superpoder de los mapas. Y aquí está la clave para entender la diferencia. Un mapa de papel te dice qué hay aquí. Punto. Es como una foto, no cambia. En cambio, un SIG es dinámico, está vivo. Te deja poner una capa de información encima de otra, y así, en lugar de solo preguntar ¿qué hay?, empezamos a responder la pregunta importante, ¿por qué está aquí? La mejor forma de entender cómo funciona esto es viéndolo en acción. Así que vamos a armar un SIG súper sencillo, capa por capa. Van a ver cómo al poner una cosa sobre otra, empiezan a aparecer patrones y relaciones que a simple vista pues ni se notan. Todo empieza con la base, claro. Nuestra primera capa es la topografía, o sea, el terreno. Las montañas, los valles, las planicies. Este es, digamos, el lienzo sobre el que vamos a pintar todo lo demás. Ok, sobre ese lienzo ponemos la segunda capa. Ahora metemos la información del agua, los ríos, los lagos. Y ya de inmediato empezamos a ver una relación, ¿no? Cómo el agua sigue la forma del terreno, cómo se acumula en las partes bajas. Y ahora sí, la capa final, la capa humana, la infraestructura. Aquí es donde aparecen las ciudades, las carreteras y ¡pum! Es súper claro. Vemos cómo nuestras ciudades y caminos siguen la lógica del terreno y del acceso al agua. No es casualidad. Y aquí está la magia del asunto. Cuando vemos todas las capas juntas, no solo sabemos dónde están las ciudades, sino que entendemos por qué están ahí. Se construyen cerca de ríos, en valles, y las carreteras evitan las montañas. El SIG nos cuenta la historia completa. De hecho, así es como se rastrean enfermedades, superponiendo mapas de enfermos sobre mapas de pozos de agua, por ejemplo. Ok, tener mapas y un montón de capas de información está increíble, pero de nada sirve si no sabemos qué hacer con ellas. La siguiente herramienta es crucial, saber interpretar los datos. Es como tener una lupa que nos ayuda a encontrarle el sentido a los números. Miren esta tabla, tiene datos, números precisos de población. La información es correcta, sí. Pero seamos honestos, ¿realmente sentimos la diferencia entre 8 millones y 2 millones solo leyendo los números? Como que la escala real se nos escapa un poco, ¿no? Nuestro cerebro necesita una ayudadita visual. Ahora, vean esto. Son los mismitos datos, pero en un gráfico de barras. La diferencia es brutal. De un solo vistazo entendemos la dimensión de Metrópolis A comparada con las otras. Saber hacer esto, traducir números a imágenes, es clave para poder contar la historia que los datos esconden.
Perfecto. Ya vimos las herramientas por separado, ahora viene lo bueno. Vamos a ver cómo un geógrafo las junta todas, cómo las usa en un proceso lógico para resolver problemas del mundo real. Este es el caminito completo. Primero, entiendes el terreno, el lienzo. Luego, ubicas los puntos importantes en un mapa. Después, usas el SIG para ver cómo se relacionan las diferentes capas de información. Y al final, visualizas los datos para poder contar lo que encontraste. Un paso lleva al otro. Ya al final, de eso se trata todo esto. No son solo habilidades para la escuela, son en realidad una nueva forma de ver las cosas. Con este kit de herramientas, el mundo deja de ser un montón de lugares sueltos y se convierte en un sistema fascinante de conexiones que está ahí esperando a que lo descubramos. Y esto nos deja con una última idea para reflexionar. Ahora que conocemos estas herramientas para leer el mundo, desde entender el espacio hasta interpretar los datos, la pregunta que queda es, ¿qué patrón, qué conexión o qué misterio de nuestro propio entorno valdría la pena investigar? Porque las respuestas, como acabamos de ver, están por todos lados, solo hay que saber cómo buscarlas.